Bueno, esta sería la segunda parte, va a haber una tercera, de hidratos de carbono, donde vamos a tratar algunos aspectos, algunos mecanismos del libro, que es necesario que por lo menos conozcan algunos, ¿sí? Que no los pillen desprevenidos, que conozcan algunos detalles, incluso que el libro omite, y que por ahí es difícil cuando uno los lee comprenderlo precisamente por esa omisión, ¿bien? En algunos detalles. Así que bueno, esa es la clase de hoy. Hoy lo que vamos a ver es, voy a pasar un poquito acá, que es donde tenemos el programa, ¿sí? Hoy lo que vamos a centrarnos más que nada es en ver con detalle, porque la clase anterior terminó presentando cuáles eran los monosacáridos de interés en bioquímica humana, ¿sí? La glucosa, la galactosa, la fructosa, la glucosa, pero hoy vamos a ver precisamente las estructuras de Fischer, la de Haworth, ¿sí? La isomería y los derivados de los monosacáridos, ¿sí? Los dexiazúcares, la oxidación de las aldosas y los ésteres fosfóricos. Nos va a quedar una última parte para ver disacáridos y polisacáridos. Bueno, acá es donde nosotros terminamos la clase pasada. Nosotros repasamos este concepto para poder ingresar a la clase de hoy. Hablamos que la glucosa es el monosacárido más abundante e importante, utilizado como combustible para las células. Así que es importantísimo comprender la glucosa. Luego, la galactosa dijimos que era una sustancia, un monosacárido, ¿sí? Una sustancia de origen orgánico, que es poco común encontrarlo naturalmente, ¿m? Y que se asocia con moléculas complejas. Y que, por ejemplo, cuando se asocia con la glucosa, forma un disacárido que le vamos a llamar lactosa. La manosa, al igual que la glucosa, es una aldohexosa, es integrante de la familia de los oligosacáridos, asociados con la formación de glicoproteínas en organismos animales. Nosotros somos animales, ¿sí? Así que por eso es importante que la conozcan. La fructosa, dijimos que es una hexosa, pertenece a la familia de los cetonas, ¿bien? Por eso se le denomina una cetohexosa, significa que está integrada por 6 átomos de carbono y que su grupo funcional principal es un grupo cetónico. Y que nosotros lo vamos a encontrar generalmente en el organismo como furanosa. Y eso lo voy a explicar bien en detalle en la clase. Bueno, y es constituyente fundamental de complejas moléculas de carácter orgánico. Todas están en nuestro cuerpo y por eso es importante que las conozcamos. Bueno, vamos a comenzar con la glucosa. Bien, vamos a ir viendo en detalle cada una de ellas. Bueno, ¿qué vemos primero en la imagen? Vemos la estructura, ¿sí? Algunas cosas seguramente ustedes ya han venido leyendo del libro, han venido resumiendo, han venido estudiando, algunos más, otros menos. Así que bueno, la idea es que afirmemos esos conceptos y podamos ir aprendiendo algunas cosas, ¿sí? Bueno, acá tenemos la D-glucosa y la L-glucosa. ¿Cómo se llaman estas dos sustancias? O sea, ¿qué conforman estas dos sustancias entre sí? ¿Quién se acuerda? ¿Quién leyó? ¿Isómeros? Son isómeros, pero más precisamente, Enantiómeros. exactamente. Ahí quería llegar, ¿sí? Porque uno es la imagen especular del otro, que quiere decir que si yo coloco la D-glucosa enfrente de un espejo, la L-glucosa es la imagen que me devuelve el espejo. Perfecto. Bueno, la imagen de la glucosa tiene que tratar de retenerla, ¿sí? La más importante, como ustedes ya saben, ¿cuál es la D o la L? La La D. D. Exacto. Recuerden que nuestro organismo tiene preferencia por los enantiómeros de la familia D, ¿sí? Recuerden que la palabra D, algunos conceptos que debemos recordar, proviene de estrógiro, pero cuando nosotros empezamos a avanzar en las sustancias, ya no significa que esta sustancia sea destrógira, que gira el plano de la luz polarizada en el sentido de las agujas del reloj, hacia la derecha. Debemos agregar el signo, ¿sí? Bueno, eso ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir viendo a lo largo de la clase.
Bueno, acá que vemos que tiene 6 carbonos, ¿m? 6 carbonos en total. ¿Y cuántos carbonos son quirales en la glucosa? Cuatro. Algunas cosas las dije en la clase pasada. Cuatro. No escuché. Un poquito más fuerte. ¿Alguien Cuatro. dijo algo? 4. Cuatro, profe, cuatro. Muy bien, Carla. 4 son los centros quirales o carbones asimétricos, ¿sí? Que serían del carbono 2 al carbono 5. Perfecto. Recuerden que un carbono asimétrico quiral tenía 4 sustituyentes diferentes. ¿M? Bueno, algunos conceptos que hay que repasar es una aldohexosa. Son preguntas que pueden ir tranquilamente al parcial, ¿sí? Le pueden decir la glucosa es una aldocetosa, una aldo o una pentohexosa. ¿Estamos? Son cosas que por eso las remarco cuando las apuntaron en el Power. ¿M? También se las pueden denominar con el nombre de dextrosa en función de las características que precisamente predomina, ¿sí? En la glucosa de la serie D, de la familia D, que es la que nuestro organismo más utiliza, la que tiene preferencia. Recuerden que nuestro organismo es muy sensible a los isómeros enantiómeros, ¿sí? Al plano en el cual gira la luz. Si hay una L-glucosa no se va a generar algún proceso, lo va a generar con la D. ¿M? Y por eso se le llama destroza también comúnmente a la glucosa en función de esas propiedades destrorotatorias que tiene esta sustancia. Bueno, algunos conceptos importantes: se encuentra libre en frutos maduros y en los líquidos orgánicos de los vertebrados, ¿ya? Nosotros. ¿M? Ejemplo fundamental. Integra disacáridos de interés como la sacarosa y la lactosa. Eso lo vamos a ver la próxima clase, los disacáridos y los polisacáridos. Y los polisacáridos más importantes como el almidón, la celulosa y el glucógeno. Recuerden que hasta el momento hemos presentado los monosacáridos como ¿qué? Como aldehídos o cetonas, ¿sí? Con cadena lineal de carbones polihidroxilados. ¿Esto qué sería la glucosa? ¿Sería un aldehído o una cetona? Leído. Un aldehído. Leído. Exacto. Este es el grupo aldehído, chicos. Este que estoy marcando acá con el láser, ¿sí? La glucosa es un aldehído. Son preguntas clave, chicos. Se van a detener en esas cosas. ¿Sí? Le van a decir, la glucosa es una acetona. ¿M? Definiciones, cosas que estoy poniendo yo acá. ¿Bien? Y es polihidroxilado debido a que tiene, fíjense, muchos grupos hidroxilos, que son los grupos alcohólicos. ¿Bien? Bien. Otra pregunta. ¿Qué es lo que determina que sea D o sea L-glucosa en la cadena? El hidróxilo en el carbono 3, que en la L-glucosa está hacia la derecha El, y en el la carbono D-glucosa 3, está hacia la izquierda. Está en el carbono no, 3, el hidróxilo está sí, hacia adentro o hacia afuera, digamos, o sea, hacia la izquierda o hacia la bien. derecha. ¿Coinciden los El demás? 5 sería. Carbono 4. Exacto, el carbono 5 sería. Ah, Es el bueno, sí. último carbono quiral, ¿sí? Ven cómo algunas cosas van saliendo, algunas dudas. Bien, tenemos 4 carbones quirales y por definición, lo dije en la clase pasada, lo que determina la forma L, recuerde que todo se referencia a quién, al gliceraldehído. El gliceraldehído es el compuesto que tomamos como convención. Esto lo dije en la clase anterior, ¿sí? Y creo que la anterior también lo nombré, cuando hablamos de proteínas. Entonces, eso, apúntanlo, anótenlo, ¿sí? El gliceraldehído tomamos como convención el cero para los D y los L. Es como el origen de coordenadas en matemática, es el punto de referencia. Y de ahí en más, ya le vamos a llamar D y L, no porque gire el plano de la luz, sino por cómo se posiciona respecto del gliceraldehído. La D-glucosa, todo esto se repite en todas las sustancias. Por eso es muy importante que esto quede claro. Yo tengo que mirar el último carbono quiral o el último carbono asimétrico. Y recuerden que de los 6 hay 4 que son asimétricos, del 2 al 5. El último es el 5. Es esta parte, ¿sí? La que determina que sea D, porque el grupo oxidrilo del último carbono asimétrico o quiral está a la derecha y en la L-glucosa está a la izquierda. ¿Estamos? Bueno, el compañero lo había pensado en el 3, creo que me dijo, no sé, quizás se confundió. Pero no importa, para eso estamos, para aprender. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se denomina esta proyección?
esta proyección lineal así, ¿qué nombre recibe? ¿A quién lo sabe? Bueno, parece que no lo saben. ¿Qué Es la preguntó, profe? Perdón. ¿Cómo se denomina a esta proyección lineal, ¿sí? De estas sustancias orgánicas, estos enantiómeros. Se llama proyección de Fisher. ¿Estamos? Les explico porque los libros, a veces los apuntes, un video, no sé, lo que ustedes recurran para complementar. Esta es la proyección de Fisher, cuando uno representa en forma lineal, ¿sí? A la formación de una sustancia. Para sustancias inorgánicas se denomina así. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Esta forma lineal o proyección de Fisher de la glucosa, tanto la D como la L, no explica muchas propiedades que tiene la glucosa cuando actúa en el organismo. ¿Mm? Eso es lo que he escrito acá. Esta estructura no explica propiedades observadas para esta sustancia. Además, se reconocen dos formas cristalinas para estos monosacáridos. Y ahí viene esta estructura. Esta que vemos a la izquierda y que vemos a la derecha. ¿Cómo se llaman estas proyecciones? Cíclicas. No, no, Cíclica. Ciclos. cíclicas. Sí, son cíclicas, pero recibe un nombre la proyección. Son las proyecciones de Haworth. Bien. Esta que está en el centro es la de Fisher, la misma que teníamos hace un rato. Y esta que ven a la izquierda y a la derecha son las proyecciones de Haworth. Bien, que ahí donde aparece el alfa de glucosa y el beta de glucosa. ¿Sí? En- bueno, para el caso de la glucosa se reconocen una forma alfa y otra beta. ¿Sí? Y estas rotan el plano de la luz polarizada en distinto ángulo que lo que rota la cadena lineal. Y eso hace que la glucosa en el organismo no tenga las mismas propiedades que la glucosa, por ejemplo, en una solución que no es orgánica. Así es como ustedes van a encontrar la glucosa generalmente en soluciones inorgánicas. Y orgánicas los van a encontrar como está a la izquierda y a la derecha. Bien, estoy hablando generalizando para que queden algunos conceptos. No es tan así, ¿sí? Pero como para que cerremos algunos conceptos. Entonces hay algo que tienen que saber. En la ciencia hay muchas cosas que no son, hasta incluso en la matemática, que todos creemos que es muy exacta, 2 más 2 es 4, no. A veces 2 más 2 no es 4, ¿bien? Pero uno tiene que generalizar porque si no el alumno se vuelve loco. Entonces uno toma algunas cosas como generales, ¿sí? Entonces es así, con las proyecciones de Haworth, es como nosotros vamos a encontrar la glucosa en soluciones orgánicas, ¿bien? Quiere decir líquidos, fluidos, corporales. El alfa de glucosa, fíjense en que todo está en el carbono 1, ¿sí? La otra imagen tenía, el carbono 1 es el carbono del grupo funcional aldehído, este es el carbono 1, ¿sí? Que ya les voy a explicar cómo se forma este ciclo. Es muy simple y es importante que lo sepan. Entonces, en el carbono 1, que es este que está acá, que ya luego lo vamos a ver con detalle, este que estoy marcando acá con el láser, cuando el grupo hidroxilo está en el plano hacia abajo, esa es la alfa de glucosa, porque las dos vienen de la D-glucosa. De aquí el más vamos a trabajar más que nada con la D-glucosa, que es la que nos interesa. Lo mismo existe para la L, lo mismo. Y cuando el grupo oxidrilo del carbono 1 está apuntando del plano, ¿sí?, hacia arriba, es la beta de glucosa. Miren, la glucosa de Fischer, por así decirlo, tiene un índice de rotación de la luz de 52,4 o 57,4, ya en algún momento aparece, no me acuerdo bien el número. Y fíjense que, claro, por eso es que la glucosa no tiene, porque todos sabíamos el índice de rotación de la D-glucosa lineal, pero cuando la observamos a la glucosa en el cuerpo, los resultados físicos que ofrece en las reacciones físicos y químicos no son los mismos que esta. Entonces ahí empezamos a sospechar que a la glucosa algo le pasaba en el cuerpo. Y es que adquiere estas formas, ¿sí? La alfa de glucosa, fíjense, gira en sentido positivo 112 grados, el plano de la luz polarizada. Y la beta de glucosa también lo gira en sentido positivo 18,7, pero miren la diferencia enorme. Es muchísima la diferencia. Bien. Y acá algunos conceptos importantes. Los monosacáridos de 5 o más carbonos
¿sí? Generalmente se encuentran formando ciclos, anillos, cuando están en solución. Recuerden que nuestro cuerpo es una solución acuosa, en definitiva. El mayor solvente que tenemos en nuestro organismo es el agua. Por eso, siempre que hablen de medio acuoso, piensen en el cuerpo. ¿Estamos? Por más que sea sangre, por más que sea un jugo gástrico, el componente principal del solvente es agua. Y los monosacáridos de 5 más carbonos generalmente se ciclan, ¿bien? En soluciones acuosas, que es lo que estamos viendo acá. Acá tenemos la D-glucosa, acá tenemos el mecanismo, y acá se genera el concepto de mutua rotación, ¿sí? Y ya lo vamos a entender porque no es muy difícil. Y se forma la alfa de glucosa o glucopiranosa porque proviene del grupo pirano. Por eso también lo van a encontrar como glucopiranosa, no solamente como alfa de glucosa, sino como alfa de glucopiranosa. Y eso porque proviene del grupo pirano. El grupo pirano es una ciclación de 6 carbonos. Y después el grupo furano es una ciclación de 5. Como vimos, la glucosa tiene 6 carbonos. Entonces, es lógico que represente a un ciclo del pirano, más que a uno del furano. Lo puede realizar también, ¿eh? También, porque eso va a depender con qué grupo alcohólico de qué carbono se produce el M-acetal. Bueno, en la ciclación reacciona el grupo carbonilo del carbono 1, que es donde vamos a tener el grupo aldehído, este que está acá. Recuerden que el aldehído y el cetónico tienen el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es esta parte. Carbono unido doble enlace con oxígeno. Este es el grupo carbonilo. Entonces, en la ciclación en la cual la glucosa se convierte en alfa de glucosa o beta de glucosa, es la reacción entre el grupo carbonilo del carbono 1 del grupo aldehído, ¿sí? Con generalmente el carbono 5. Para que sea la glucopiranosa tiene que ser el carbono 5, como vemos acá, ¿sí? Y ahí se forma un M-acetal. Un M-acetal es la reacción química que ocurre entre un aldehído y una acetona con el alcohol. Y como la glucosa tiene grupos alcohólicos, es una reacción que se produce dentro de ella misma, entre el grupo aldehído o grupo cetónico y el grupo alcohólico de alguno de los carbones. Y eso hace que se cierre y que se cicle. Bueno, esta reacción es reversible. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un equilibrio, pero en la solución vamos a encontrar parte como alfa de glucosa y parte como beta de glucosa. En la solución del cuerpo, en nuestro cuerpo. La glucosa la vamos a encontrar así y la vamos a encontrar así. Y cuando está en equilibrio, hay un cierto porcentaje de esta y un cierto porcentaje de esta otra. Esto es lo que les decía anteriormente. Siempre que un aldehído y una acetona, recuerden que la glucosa es un aldehído, reacciona con un alcohol, da un M-acetal. Esta es la estructura química de un M-acetal, que es la que vemos acá. Vemos acá y vemos acá. Fíjense, tenemos un carbono unido a un oxígeno. Acá tenemos el carbono unido a un oxígeno y a un R. Y del otro lado, el otro carbono unido a un oxígeno y a un R. ¿Mm? Un R es otra cosa. ¿Ok? Bueno, y acá están los números de esa mutua rotación en la cual la glucosa existe en nuestro cuerpo. ¿Sí? La glucosa está en un equilibrio entre estas dos formas, se cicla. Y fíjense, solamente en nuestro cuerpo, en forma de Fischer, ¿sí? Como cadena abierta, hay un 0,02%, nada. El 64% lo vamos a encontrar como beta de glucosa o glucopiranosa. Ya les dije que el piranosa proviene de que se parece al grupo pirano, ¿sí? Al ciclo pirano. Y un 36% en la solución va a estar como alfa de glucopiranosa. Ahí están las imágenes que yo les digo por qué se llama pirano. ¿Ven? El pirano es un ciclo de 6 carbonos y el furano es un ciclo de 5. Bueno, este es un ciclo de 6, por eso se le llama glucopiranosa también. Bueno, los anillos con ciclo hexagonal se consideran derivados del heterociclo pirano. ¿Ven? Hexagonal. Bueno, acá repasamos cuál es el índice de rotación del plano de la luz polarizada cuando la luz atraviesa este tipo de soluciones que contienen glucopiranosa, alfa o beta. En alfa van a ser 112, como dijimos, y en beta 18.7. Ahora, en el equilibrio, como fíjense que en el equilibrio hay 36% dentro de la solución es de alfa y 64 es de beta. Entonces, obviamente que la luz polarizada no va a alcanzar ni 112 ni 18. Alcanza
una rotación intermedia de 52.7. Ese es el índice de rotación de la luz, ¿sí? De la luz polarizada, cuando atraviesa en este caso, por ejemplo, la sangre. Si la sangre tiene glucosa. Perfecto. Profe. Bueno, sí, Entonces, para que me quede claro, para que se forme un ciclo, eh, todos los reacciona el monos carbono sacálidos, 1 con el carbono 5. sí, Si sí, es sí, para arriba, es alfa. Si el grupo sidrilo está para arriba, es alfa. exacto, acá. Si está para abajo, es beta. No, al revés, lo he dicho Eh, Carla, disculpe. Cuando está para abajo, acá, este es el carbono 1. perdón, Cuando está, perdón. Si cuando está está para para abajo, abajo, es es alfa. Y alfa, cuando está para arriba, es beta. es beta. Exacto. Entonces, carbono 1, carbono 5. Carbono 1, carbono 5. Ese es típico de la glucosa. Bueno, a Listo, este profe. tipo de isómeros, ¿sí? Se los denomina anómeros. ¿Cuáles? Aquellos que solamente vemos que tienen una orientación geométrica diferente, un grupo funcional en el carbono 1. ¿Sí? Entonces, en el carbono 1 nosotros vemos que el grupo funcional hidroxilo lo que tiene es una orientación geométrica distinta. En la alfa está para abajo, en la beta está para arriba. Bueno, cuando nosotros tenemos este tipo de isómeros, se denominan anómeros. Y ese carbono en el cual se produce esa variación geométrica de ese grupo funcional se denomina carbono anomérico. Conceptos claves. Profe, Sí, ¿el grupo alcohol es lo mismo que el grupo oxidrilo? ¿Cómo está conformado un grupo alcohol? es lo mismo. Bien. En algunos libros lo va a escuchar hasta incluso el mismo libro. Muchas veces les dice grupos alcohólicos y en otro le dice grupo hidroxilo. Lo que Sí, hace sí, sí. que una sustancia orgánica se considere un alcohol es la presencia del grupo hidroxilo. Ah, listo. Perfecto. Muchas gracias. Y nada. Bueno, a la pizarra. ¿Qué vamos a ver ahora? Profe, disculpe, profe, y el carbono 3 queda para arriba A ver, en el volvamos anterior, para atrás. ¿verdad? Mire, este es el carbono 1, Carla, donde Sí. estoy marcando acá con el láser. Este es el 2, el 3. Sí, después está lo demás, pero lo que lo hace distinto a la alfa, porque fíjense que todo lo demás es igual. Claro, profe, pero si me llegan a preguntar que lo dibuje para que me lo vaya memorizando. Entonces, Ah, para abajo, sí. para arriba, Bueno, para abajo, ya está. Listo. claro, fíjese que la única diferencia entre estas dos glucosas está precisamente en el grupo funcional del carbono 1. Todo el demás dibujo es igual, mire. Sí. Fíjense, el oxidrilo del carbono 2 en las dos glucosas va hacia abajo. El oxidrilo del carbono 3 en las dos glucosas va hacia arriba. El oxidrilo del carbono 4 en las dos glucosas va hacia abajo. Bien. El grupo, este se llama metanol. Bien. O este. Bueno, no importa que sepan eso. En las dos glucosas va hacia arriba. Bien. Y bueno, el grupo queda acá como si fuera un grupo cetónico. Y el grupo hidroxilo del carbono 1 es el único que cambia su orientación. El oxígeno siempre va ahí. Sí, sí, Bien. sí, sí. E igual ahora les va a terminar de quedar claro. ¿Están viendo que esta imagen se mueve? Sí, profe. Bien. Ahí, presten atención, ahí les está mostrando cómo se cicla. Pasa, esta es la predicción de Fisher, y cómo se va paso por paso, cerrando el ciclo, hasta formar la alfa de glucosa, bien, o la beta de glucosa. Ahí les explico con detalle. Miren, acá primero lo que hay, ahí es un intercambio, el oxidrilo de abajo pasa arriba y el hidrógeno pasa abajo. ¿Ven? Ahí pasó. Voy a esperar para seguir la explicación porque va un poco rápido. ¿Mm? O sea, va más rápido de lo que quisiera, pero bueno, no puedo modular esa velocidad. Entonces, este oxidrilo pasa arriba y el hidrógeno pasa abajo. Ahí está por pasar, ¿ven? Y luego, ¿qué pasa? Al último, el grupo metanol, este que estaba acá, este, que inicia acá, se intercambia con el oxidrilo. Ahí lo vamos a ver. Primero el oxidrilo pasa al hidrógeno y ahí se intercambian de posición. ¿Ven? El metanol queda arriba y el hidrógeno queda abajo. Esos son los dos cambios que ocurren. Pero bueno, ahí vamos a ver acá un poco mejor paso a paso. Bueno, acá tenemos una imagen grande de lo que ocurre, digamos, ahí está eso, está de rotar, ahí lo pueden seguir mirando, no hay ningún problema.
Y acá tenemos la D-glucosa, ¿sí? Acá está la rotación que yo les decía que se ve en la imagen. Este oxidrilo pasa arriba, el hidrógeno pasa abajo. Este oxidrilo pasa arriba, el hidrógeno pasa abajo. Y luego que pasa eso, se intercambian este grupo con el oxidrilo. Bien, este grupo pasa donde estaba el oxidrilo y este donde estaba, y el grupo alcohol donde estaba el carbono 6. Esa es la orientación que adquiere. Entonces, ustedes acá ven lo que yo decía en la diapositiva anterior y le hablaba de la formación de un M-acetal, que habla el libro del M-acetal. ¿Qué es el M-acetal? La reacción entre un aldehído y una acetona, en este caso sería el grupo funcional del aldehído del carbono 1 de la glucosa, de la proyección lineal de Fischer, con el grupo alcohólico, el grupo oxidrilo del carbono 5 de la misma glucosa. Entonces, la unión de este grupo alcohólico o oxidrilo con el grupo carbonilo generan un M-acetal. ¿Qué es esto que vemos acá? Esto es el M-acetal. El M-acetal es la alfa de glucosa o la alfa beta, ¿sí? Alfa-beta glucosa. Alfa de glucosa, perdón, y beta, ahí está, me corrijo, y beta de glucosa. Hasta a mí a veces se me hace me junge los nombres, así que eso es normal. Bueno, ¿esto cuál sería? ¿La alfa o la beta? La que está representada acá. Alfa de glucosa. Alfa, perfecto. Bueno. ¿Qué vamos a ver ahora? Ese proceso. El que acabo de explicar lo vamos a ver. Esto les queda en la grabación, después lo ven tranquilo, lo repasan, ¿sí? Vamos a ver cómo pasa la alfa de glucosa de ser una cadena lineal, una proyección de Fischer, a convertirse en una alfa de glucosa de Haworth, ¿sí? La proyección de Haworth, que es esta. Donde Haworth lo que hace es cuando se forma el ciclo, bien, la parte próxima al lector, a nosotros, bien, es la que está en relieve. Y luego todos los enlaces los pone en un plano y coloca realmente qué es lo que sucede con los grupos. Los grupos están unos hacia arriba y otros hacia abajo. Bueno, ahí tenemos, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el último paso de esta imagen, que es cuando queda orientado el grupo hidroxilo del carbono 5, ¿sí? El último carbono quiral o asimétrico de la glucosa, y su grupo alcohólico se posiciona, como me muestra esta imagen permanentemente, se predispone enfrente del grupo aldehído. Y acá tenemos el grupo aldehído del carbono 1 de la glucosa. Y está en agua, donde el principal solvente es el agua, como en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué hay en el agua? El agua, recuerden que el agua está disociada. El agua no está, es muy poca la cantidad de moléculas de agua que está unido el hidrógeno con el oxígeno. Hay un porcentaje siempre, y por eso que toda solución tiene un pH, tiene una concentración de hidrógeno, hay una concentración de hidrogeniones como también hay una concentración de hidroxilos. Bien, ahora, la parte de la concentración de hidrogeniones es la que va a afectar acá. ¿Qué va a pasar? Este grupo, el oxígeno, ¿sí? El oxígeno del doble enlace del carbono 1 de la glucosa tiene dos pares de electrones libres. Tema que generalmente en estas proyecciones nunca se lo coloca, pero tiene dos pares de electrones libres. Entonces, cuando está en solución acuosa la glucosa, este hidrógeno va a venir y va a tomar uno de esos dos electrones. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está positivo. Es muy inestable un hidrógeno positivo, al igual que un hidroxilo negativo. Inestable significa que inmediatamente tienden a reaccionar químicamente. ¿Y por qué? Porque quiere completar su único nivel energético con dos electrones y alcanzar la estabilidad química, que es lo que establece la ley del octeto, algo de la secundaria, ¿sí? Todo elemento quiere alcanzar la configuración electrónica del gas noble de su periodo. Entonces, este hidrógeno, que tiene un solo nivel energético, necesita dos electrones. Y este oxígeno, él ya está estable, pero él no le, o sea, no lo va a desestabilizar el hecho de que el hidrógeno ocupe estos dos electrones para estabilizarse él, ¿sí? Tampoco no le va a gustar demasiado, pero bueno, es lo que ocurre. Entonces ese es el paso 1 por el cual se va a formar el hemiacetal, la adición de un electrófilo. Un electrófilo es una sustancia positiva con deficiencia de electrones que busca electrones, por eso se llama electrófilo. Y vamos a llegar a esta imagen. Fíjense en que uno de esos dos pares de electrones, en este caso el superior, como indica la flecha, es tomado por ese hidrógeno positivo. ¿Sí?
Ahora, esa carga positiva que lleva el hidrógeno se lo traslada al oxígeno, porque él está positivo. Esta molécula es neutra, no tiene carga. Sí tiene polo en el oxígeno, porque es muy electronegativo, pero no tiene carga total. Ahora la molécula adquiere una carga total debido a la carga positiva que traslada al oxígeno por unirse el hidrógeno a ese par de electrones. Los va a compartir por unión dativa o coordinada. Ahora, ¿eso qué hace? ¿Qué es lo que ¿Profe? hace? Sí, Perdón, ¿el hidrógeno tenía valencia 2? ¿quién? El El hidrógeno. hidrógeno, 1, Ah, valencia 1. Bien, bien. 1 positivo. Valencia 1, estado de oxidación más 1. Son cosas distintas. La valencia es una cosa, el estado de oxidación es otra, son parecidas, pero aclaro. Bueno, ahora, esto al oxígeno, ¿sí? Un poco le molesta. Un poco le molesta. Entonces, ¿qué es lo que hace el oxígeno? Como tiene mucha electronegatividad, acá está un enlace doble con el carbono. Todos los vértices hay carbono, chicos. En todos los vértices hay carbono, el tema es que no se lo escribe. ¿Sí? Eso es una característica de la producción de hardware, que no escribe los carbonos en su estructura. ¿Sí? Por lo menos los que integran el anillo. Los que están fuera del anillo, por ahí los escriben, por ahí no, como en este caso, pero los del anillo no se escriben. Entonces, ¿qué es lo que hace el oxígeno? Debido a la alta electronegatividad que tiene, uno de estos dos pares de electrones, él se lo lleva. ¿Para qué? Para lograr estabilizar esta carga. Esta carga positiva en el oxígeno a él le molesta. Y como tiene mucha fuerza, puede hacerlo. Puede de estos dos pares de electrones, uno llevárselo acá y volver a tener esta configuración, las de dos pares de electrones libres sin compartir. Porque eso es lo que él quiere, siempre, estar así. Pero bueno, a veces por el medio lo ataca y ocurre esto. Entonces, al hacer eso, al llevarse, el paso 2 sería la ruptura del doble enlace buscando equilibrar esa carga positiva que lo sacó del equilibrio la adición del hidrógeno positivo. Entonces, bueno, acá, paso 3, ¿qué sucede? Ahí tengo que agregar algo, ahí lo agrego. Entonces, acá ¿qué sucedió? Quedó el oxígeno, ahí lo vuelvo a dibujar, el hidrógeno, y ahora el oxígeno, como de los dos pares de electrones, uno se lo llevó y tiene la autoridad para hacerlo, entonces el oxígeno tiene de vuelta los dos pares de electrones libres. Tratando de dibujarlo. Ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Ven? Vuelve a tener los... Vuelve a tener los dos pares de electrones libres que tenía al comienzo, que eso es lo que él siempre quiere. Y acá queda un enlace simple. Acá, que ahí lo agrego. Porque ya no es enlace doble. Queda un enlace simple acá. Ahí. ¿Mm? Ahora, cuando eso sucede, bien, ¿cuál es el paso que sigue? Cuando eso sucede, que este se lleva un par de electrones acá, este centro, este centro, este centro queda positivo. Ahí. ¿Y eso es por qué? Porque el que se lleva el par de electrones hace que en el otro extremo de la unión quede una deficiencia de electrones. Y eso carga este extremo con carga positiva. Por eso esto se llama centro catiónico o carbocatiónico. Entonces viene el paso 3, que es la adición de un hidroxilo nucleófilo al carbocatión carbono 1, a este que está acá. Porque recuerden que en todos los centros hay un carbono. Entonces, este, que tiene también dos pares de electrones libres, vamos a borrar acá, vamos a agregarle los electrones libres que tiene, no me lo tomo, ahí está. Este oxígeno, como todo oxígeno, tiene también dos pares de electrones libres. En este carbono que quedó positivo, viene y se adiciona con estos dos, acá. Entonces acá lo que me faltaría es agregar esta otra parte, el oxígeno, y este con el hidrógeno. Ahí está. Ahora bien,
Recuerden que los carbonos no se colocan. Ahora, esto sigue siendo inestable, porque ahora hay carga positiva aquí. La carga positiva se movió acá. Entonces lo que hace es libera un hidrógeno. El hidrógeno se va. Liberación del hidrogenión del grupo hidroxilo y vuelve a quedar neutra la molécula. Y ese hidrógeno, así como lo obtuvo del medio, se va al medio. O sea que actúa solamente como un catalizador, como una enzima, por así decirlo. Bien, favoreciendo que la reacción se lleve a cabo, pero no forma parte del producto. Entró en un lado, provocó el movimiento de cargas y se va con la misma carga. Pero eso generó una transformación. Y ahí nos queda ya finalmente así. Y ese hidrógeno se va a ir, que es lo que nos va a mostrar la imagen siguiente. Bueno, y este va a seguir teniendo los 2 electrones que a él le gusta tener, lo mismo que este oxígeno que está acá. Y ahí está. ¿Mm? Ya sea que este oxidrilo quede para abajo o quede para arriba, ya sabemos que si queda para abajo es la producción alfa, si queda para arriba es la producción beta, así es como esta estructura, que es la que comenzamos acá al comienzo, esta, se convierte en el anómero alfa o el anómero beta, con este mecanismo de traspasos de cargas. Bueno, ahora vamos a hablar de la galactosa. Me demoré bastante en la glucosa porque es muy importante. Muchas de las cosas que yo expliqué en la glucosa ya ahora hacen que de estos demás derivados no tenga que hablar tanto. Bueno, es una aldohexosa, o sea que también es un aldehído de 6 átomos de carbono, pero es menos dulce que la glucosa. Acá tenemos la estructura de la D-galactosa y la L-galactosa. La D-galactosa y la L-galactosa, por el mismo mecanismo de la glucosa, se van a convertir a los anómeros alfa y beta. El mismo mecanismo. Dice que es epímero de la glucosa en C4. ¿Qué es epímero? Y acá tenemos una imagen para que aclaremos ese concepto. Si nosotros miramos la D glucosa y la D galactosa, por así decirlo, ¿sí? Son idénticos, excepto en el carbono 4. ¿Mm? Fíjense, ¿quién es este? Fíjense, acá tenemos la D-galactosa. Bien, miren la D-galactosa. La D-galactosa, miremos la parte central, porque el comienzo y el final de las dos son iguales. ¿Sí? Es muy fácil confundirse. El grupo aldehído en los extremos y el grupo metanol al final. Son iguales. Pero miremos el centro. ¿Sí? La D-galactosa es la que tiene hidroxilo. Hidroxilo, recuerden que lo que la hace D es lo mismo que lo que le hacía D a la glucosa. Que el último carbono asimétrico o quiral tiene el grupo hidroxilo a la derecha. ¿Ven? Eso es un patrón que se repite, por eso es algo importante tener claro eso. Por eso esta es la D-galactosa, porque el último carbono asimétrico, que es el carbono 5, tiene el oxidrilo a la derecha. Y va a ser L cuando el último carbono asimétrico coral tenga el grupo oxidrilo a la izquierda. Bueno, ¿cuál es la D-galactosa de estas dos imágenes? ¿Sí? Esta. Y esta es la D-glucosa. ¿Bien? Y fíjense que en el carbono 4, para eso es importante que anotemos los números. Acá tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Acá también. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Bien, entonces, esta es la D-galactosa. Y esta es la D-glucosa. Entonces, el carbono 4, que es este, es ahí donde tienen invertido el sentido. La D-glucosa tiene el grupo oxidrilo a la derecha, ¿sí? Y la D-galactosa tiene el grupo oxidrilo a la izquierda. Fíjense que acá que es lo que hace la imagen, unir los oxidrilos. ¿Sí? Unir los oxidrilos. Y ahí se ve claramente que la conformación no es la misma. Bueno, ese es otro tipo de isómero. ¿Mm? Los isómeros que tienen la diferencia en algún carbono,
O sea, hay un grupo funcional de algún carbono central de la cadena que tiene una orientación diferente. Eso se llaman epímeros. ¿Mm? Bueno. Y ahí está la definición. Moléculas isómeras que se diferencian en la posición de un único oxidrilo en un carbono asimétrico. Puede ser en cualquiera. Esa es la diferencia de el D y el L, porque el D y el L son anómeros, perdón, enantiómeros, ¿sí? El D y el L son enantiómeros, pero ahí la diferencia se tiene que producir en el último carbono asimétrico quiral. En cambio, para que sea un epímero, ¿sí? La diferencia se puede producir por un grupo funcional principal, como es el grupo hidroxilo, en cualquiera de los carbonos asimétricos. ¿Ven? Esa es la diferencia. Voy a borrar eso porque si no me va a interrumpir con lo que sigue de la presentación. Bueno, la, la galactosa, al igual que la glucosa, por eso muchas cosas las que ya expliqué no las tengo que explicar, ¿sí? Presenta una forma cíclica piranosa, que quiere decir que proviene del ciclo del pirano, como vimos anteriormente. Y por lo tanto, va a tener anómeros alfa y beta, al igual que la glucosa. ¿Sí? Esto también tiene una proyección, tiene todo lo que dijimos para la glucosa, pero no nos vamos a meter tanto en detalle en esto porque no lo necesitan. Sí es muy importante la glucosa, por eso me detuve mucho en la glucosa, porque de hecho todo se repite, como que todo se repite. Bueno, sigamos con otro monosacárido de importancia, la manosa, ¿sí? Que es la que estamos viendo en este momento. Acá tenemos la estructura. Voy a ir de vuelta al puntero, que sé que es el que ven mejor. Tenemos la D y la L. O sea que también sufre muta rotación. Esta lineal, siempre que hay dos enantiómeros D y L, que tienen 5 carbonos o más, como dijimos anteriormente, van a tender a ciclarse, como lo hizo la glucosa, exactamente igual. Bueno, es epímero, también es epímero, así como lo era el anterior. ¿Sí? El anterior era en el carbono 4, este es en el carbono 2. Miren, acá tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 1, carbono 2. ¿Sí? De la glucosa. Ahí tenemos la glucosa. Miren, acá está la galactosa, que era en el carbono 4, ahí es donde ocurría la diferencia respecto a la glucosa. ¿Ven? Siempre, ahí está, el puntero. En el carbono 4 ocurría la diferencia, en ese carbono asimétrico, ¿sí? El cambio de orientación del grupo funcional hidroxilo, que es un grupo funcional importante, se orienta de manera distinta. ¿Mm? Entonces la galactosa es epímero en el carbono 4, en cambio la manosa ocurre lo mismo, pero en el carbono 2. De ahí, si ustedes miran las dos cadenas, son iguales. Ya sea que comparen la glucosa con la manosa o la glucosa con la galactosa. Entonces deben recordar eso, ¿sí? En la posición en la cual son epímeros. Y si ustedes recuerdan esta, si ustedes retienen en su memoria la de glucosa y recuerdan esto, no hace falta que se aprendan de memoria esta y esta. Ustedes saben que dibujan la de glucosa, ¿sí? ¿Por qué les digo? Porque les pueden hacer una pregunta con una imagen. Entonces ustedes dibujan la D-glucosa, ubican la estructura de la D-glucosa y saben que la galactosa era epímero en el carbono 4. Entonces en el carbono 4 invierten la orientación. No hace falta que retengan esta de memoria. Así se estudia esto. Y lo mismo hacen con la manosa, que es la que estamos viendo en este momento. Ah, era epímero en el carbono 2. Entonces en el carbono 2 de la glucosa miran y lo invierten. Bueno, también presenta forma cíclica, piranosa. Y por lo tanto también va a tener anómeros alfa y beta como vimos con la glucosa. Ahí están. Voy a borrar lo que nos va quedando. Ahí está. Ahí está la beta de manopiranosa. También la van a encontrar como beta de manosa, pero recuerden que se les nombra pirano porque proviene del ciclo piranoso.
y la alfa-D manopiranosa. El grupo piranoso y furano son como el gliceraldehído al L y al D de referencia. Bueno, el grupo pirano es a un ciclo de 6 carbonos y el grupo furano es un grupo de referencia a un ciclo de 5 carbonos, lo que vamos a ver más adelante en la fructosa. Bueno, y acá fíjense en que también se conserva lo que veíamos viendo en la glucosa. ¿Cuándo era alfa? Cuando el grupo hidroxilo del carbono 1, acá está el carbono 1. Voy a cambiar al láser. Siempre ven mejor con el láser. Acá está el carbono 1. ¿Bien? Entonces ahí, en la alfa, el grupo oxidrilo está hacia abajo. ¿Ven? Eso se conserva. Si comprendimos bien el comienzo, ya después todo cuesta menos. Y en la beta D manopiranosa, el carbono 1, el grupo oxidrilo está hacia arriba. Acá está la proyección de Fischer, y estas no son las de Hadworth, ¿sí? Estas son las de Silla, pero esas supuestamente no se las van a tomar. Bueno, y acá tenemos la fructosa. Siempre trato de referenciarlo con la glucosa, para que ustedes memoricen solamente una estructura y después ustedes armen las diferencias. Bueno, una diferencia importante es que la glucosa es una aldosa, o sea, es un aldehído polihidroxilado, pero es un aldehído. El grupo funcional principal es un aldehído, que es más importante que los grupos hidroxilo. Y la fructosa es un grupo, es una cetona. El grupo funcional principal es cetónico, que es este que está acá. Este que estoy marcando acá en el carbono 2. Esa es una diferencia importante. Y otra diferencia importante, bueno, como ya lo vimos anteriormente, el carbono 1 es donde está el grupo funcional en una aldosa y en una fructosa está el carbono 1. El carbono, el grupo funcional, no es el 1, es el que está en la posición 2. Eso es por naturaleza el grupo funcional cetónico. O sea, es hexosa, significa que tiene 6 átomos en total. Acá están marcados los dos primeros, pero acá tenemos el 3, el 4, el 5 y el 6. Y también le van a llamar comúnmente a la fructosa, que es la que estamos hablando, como lebulosa. Así como la glucosa como dextrosa, le están diciendo lo mismo, cuando le hablan de glucosa y dextrosa es lo mismo. Bueno, también a veces en vez de decirle fructosa le pueden decir lebulosa. Y se le nombra así debido también a las propiedades levorotatorias. ¿Mm? Esta fructosa que tenemos acá, ¿es L o D? D. Es D. ¿Estamos? Si miramos el último carbono asimétrico, que es este, el carbono 5, el grupo hidroxilo está a la derecha. ¿Sí? Entonces D. Pero sin embargo, gira la luz, ¿ven? Levorotatoria, no la gira en D. Miren, ese es el índice de rotación del plano de la luz polarizada, negativo. Gira en sentido contrario a las agujas del reloj. La glucosa ya sabemos que en promedio es esto. Tiene una parte que es 118, que es la alfa, y otra que es 18, que es la beta. Pero como están en un constante equilibrio dinámico, permanentemente se está transformando la alfa a la beta y la beta a la alfa, el promedio de índice de rotación positivo 52,7 de la glucosa. ¿Sí? Y acá está, este es el término correcto, ¿ven? Si bien es de la fructosa, pero sin embargo debo agregar el negativo, porque la fructosa gira en sentido contrario a las agujas del reloj, hacia la izquierda el plano polarizado de la luz. Por eso cuando lo escribo, D menos fructosa. Ya el D no tiene el sentido de debo, o sea, de dextro rotatorio, sino que se referencia a la estructura de referencia que es el gliceraldehído. Bueno, en cambio la de glucosa es positiva. ¿Sí? Lo gira en el sentido de las agujas del reloj al plano de la luz polarizada. Eso lo vimos en proteínas, ¿no? Por eso también acá lo paso más rápido. Bueno, ¿y cómo se forman, ¿sí? Los anómeros? Los ciclos alfa de fructosa y beta de fructosa. Por lo mismo de la glucosa. Pero ahora es una unión M-acetálica entre el carbono 2 y el carbono 5. En la glucosa era carbono 1, ¿sí? Y carbono 5. En la fructosa es carbono 2 y carbono 5. ¿Por qué carbono 2? ¿Y por qué el carbono está en el grupo funcional? El carbonilo, que es el que reacciona con el mismo grupo hidroxilo formando un M-acetal. Por eso,
va a adoptar una forma cíclica no de 6 carbonos, sino de 6, no de 6, perdón, sino de 5. Entonces, por eso se va a parecer al ciclo del furano. Entonces, también ustedes van a encontrar a la alfa de fructosa o a la beta de fructosa con el nombre de alfa de fructofuranosa o beta de fructofuranosa, porque no viene del pirano, sino del furano. Y eso se debe por en qué carbonos son las que se producen en el proceso de ciclación que expliqué para la glucosa anteriormente. Para la glucosa es carbono 1, carbono 5. Va a tener 6 carbonos el ciclo. En cambio, en la fructosa es carbono 2, carbono 5. Va a tener 5 carbonos el ciclo. Entonces se parece no al pirano, sino al furano. Entonces de ahí viene que también se le llame fructofuranosa, no piranosa. ¿Mm? Y bueno, el proceso ya lo expliqué. Es exactamente idéntico al de la glucosa, por el cual se cicla. Bueno, y acá tenemos remarcado en esta imagen que la glucosa, acá está el grupo aldehído y acá está el grupo cetónico. Lo que está en rojo es el grupo cetónico de la fructosa y la glucosa. O sea que esta es una aldohexosa y esta es una aldocetosa. ¿Mm? Eh, no es aldo, perdón. Una cetohexosa. Ahí está. Esta es aldohexosa y esto es cetohexosa. También tiene 6 carbonos, pero grupo cetónico. Vamos a hablar de la ribosa ahora. ¿Sí? Son todos monosacáridos importantes. Bueno, esa es la estructura. ¿Sí? ¿Qué diferencia encuentran entre la ribosa y la glucosa? A ver si han retenido algo. El carbono 2 es igual. No le veo ninguna diferencia y... Ah, tiene 5 carbonos. Esa es la más importante. Esa es la más importante. O sea que, bien, ¿y esto es un aldehído o una acetona, la ribosa? Leído. Aldehído. Un aldehído. Tienen que tener ojito, ¿sí? Ir agudizando el ojo. ¿Y esta proyección cómo se llamaba? De Fischer. De Fischer, ¿sí? La proyección lineal es de Fischer. Bueno, y ahí está lo que se han dado cuenta, que es lo más importante, que es una aldopentosa. Aldo, aldehído, pentosa, 5 carbonos. ¿Mm? Ahora, acá también se va a unir, ¿sí? También va a sufrir el mismo proceso que sufre la glucosa. Recuerden que de 5 carbonos en adelante se ciclan. La mayoría de los monosacáridos de 5 carbonos en adelante se ciclan. Y en la naturaleza lo vamos a encontrar en forma cíclica como tipo furanosa, o sea, formando un ciclo de 5 carbonos. ¿Mm? Por lo tanto, también va a presentar anómeros alfa y beta, que acá están. Y en el equilibrio, en una solución de la ribosa, está en las dos formas. Hay una parte como alfa y una parte como beta. ¿Ven? Se repite todo lo de la glucosa. ¿Mm? La alfa, el hidroxilo para abajo del carbono 1, el carbono 1 es el que tiene el asterisco, y acá el carbono 1, ¿sí? De esa presentación cíclica que forma un M-acetal, igual que la glucosa por la reacción del carbono 1 y el carbono 4 sería en este caso, por eso tiene 5 carbonos, ¿bien? Y de ahí que viene que va a tener el ciclo 5 carbonos y se va a parecer al furano. Entonces, alfa beta ribosa y beta de ribosa. ¿Mm? Bueno, y acá tienen, ves que eso se respeta. El grupo oxidrilo para abajo alfa, el grupo oxidrilo para arriba beta. ¿Y por qué es tan importante? Porque biológicamente esto se los va a poner mejor en contexto a la doctora, ya cuando a ella le toque dar el próximo tema. Es componente fundamental, uno de los componentes fundamentales del ARN. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucleico. Ah, ¿ven? ¿Y quién es ribo? La ribosa. ¿Ven? Bueno, y otras sustancias de gran interés biológico. Bueno, y ahora, ya para ir finalizando, vamos a ver los derivados de los monosacáridos. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos los dexoxiazúcares. Los dexoxiazúcares, ¿quiénes son estos? A ver, son derivados de monosacáridos. ¿Qué quiere decir que son derivados? Que se obtienen por reacciones químicas, que vamos a ver más o menos en forma general a continuación. Ahora, los
los desoxiazúcares, ¿sí? Se obtienen por pérdida de uno de los oxígenos de los grupos alcohólicos de algún monosacárido. Cuando un monosacárido, de todo lo que hemos visto fructosa, ribosa, galactosa, bueno, cualquiera de ellos, ¿sí? Pierde un oxígeno de alguno de los grupos alcohólicos o hidroxilo, se forma un desoxiazúcar. Esto en general, ya después lo vamos a ver uno por uno. Después están los productos que resultan de una oxidación de aldosas. La glucosa es una aldosa. Eso se denominan oxiglucosas. ¿Bien? ¿Y estos cómo se obtienen? Por oxidación del grupo aldehído, o sea, del carbono 1 de la aldosa. Entonces, ¿qué sucede? El grupo aldehído pasa a ser grupo carboxilo y se forman ácidos que se llaman ácidos aldónicos. Y otro derivado importante, hay más derivados en el libro, pero acá he puesto solamente los 3 que supuestamente les van a evaluar. Si yo tuviera más tiempo les doy todo, no me quedo con lo que ellos les dicen por las dudas, pero bueno. Que son los ésteres fosfóricos. ¿Mm? Bueno, estos se obtienen por un proceso que se llama fosforilación. Que bueno, ya lo vamos a ver en detalle, y ahí se forman estos ésteres fosfóricos, que es cuando reacciona algún grupo del monosacárido con el ácido fosfórico, que es un ácido inorgánico. Bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes de cada uno de ellos. Vamos a empezar por los primeros, desoxiazúcares. Bueno, por este proceso, ¿sí? Esta reacción química que sufre, bien, algún monosacárido, perdiendo, ¿sí? Un oxígeno, se forma la desoxirribosa. ¿Mm? Y acá dice, es producto resultante de la sustracción del oxígeno unido al carbono 2 de la ribosa. ¿Cuál va a ser el carbono 2? Vamos a marcar. Carbono 1, este. Carbono 2, este. Bueno, que de hecho acá está marcado en rojo, ¿ven? Carbono 1 y acá está marcado el carbono 2. ¿Qué pasó? El grupo funcional, hidroxilo, ha perdido, fíjense, el grupo hidroxilo o alcohólico ha perdido el oxígeno. Fíjense que acá estaba el oxígeno con el hidrógeno y quedó el hidrógeno solo. ¿Sí? Denme un minuto, chicos. Un minutito. Ahí estamos de vuelta, chicos. A ver, acá. ¿Están escuchando nuevamente? Sí, profe. Bien, disculpen. Bueno, entonces ahí se ve claramente cómo la ribosa, producto de esta reacción, que este mecanismo, a mí se los explicaría, pero no. Bien, es todo un mecanismo como el de la ciclación. La ciclación, ¿por qué lo expliqué? Porque se produce siempre. Es algo común que estamos viendo la ciclación. Pero esto no. Así que bueno, solamente con que recuerden, y acá se marca bien la pérdida, ¿sí? De el oxígeno de cualquier grupo alcohólico del monosacárido, lo que se va a formar, en este caso, es un desoxiazúcar. El que más nos importa o el que más hace énfasis el libro es la ribosa y se forma la desoxirribosa.
¿Por qué hace referencia? Porque es un derivado muy importante de la ribosa, del monosacárido ribosa, ya que participa en la constitución del ácido desoxirribonucleico, famoso ADN, ¿sí? O sea que ahí vamos a encontrar este producto del monosacárido de una reacción química de reducción sería, porque hay pérdida de oxígeno, ¿m? En la reducción de la ribosa. Voy a borrar eso, que no nos interrumpa esta parte de la clase. Ahí está. Otro que les nombran es la fucosa. También es producto, en este caso, que eso no lo dice el libro, de la galactosa. Cuando la galactosa se reduce, se forma la fucosa. La fucosa, ¿por qué la nombra? Porque dice que forma parte de moléculas complejas orgánicas como las glicoproteínas y las paredes celulares bacterianas. ¿Mm? Las glicoproteínas las van a ver como, o sea, como una parte constituyente, una sustancia constituyente del organismo, y las paredes celulares bacterianas cuando estudian las patologías. Así que es muy importante que recuerden quién es la fucosa, que es que es un monosacárido, ¿sí? Que es un producto de un monosacárido por una reducción. ¿Mm? Bueno, acá tienen... Sí, Desoxidarse es lo mismo que reducirse, ¿no? desoxidarse es lo mismo, sí, Bien. exactamente. Es O sea, la decir lo pérdida mismo de del otra forma. oxígeno, que es la desoxitanto, es lo mismo que el reducirse, digamos. Claro, O sea, los desoxiazúcares son azúcares reducidos, digamos. exactamente. Por eso Ok, vengo hablando yo de reducciones. Muy muchas bien. gracias. Eh, y la oxidación, que la reducción muchas veces tiene varios significados. Uno, hay un significado clásico que es el que ustedes deben recordar, los que han tenido química en la secundaria o han tenido un poco más de química. La reducción la asociaban en las ecuaciones redos a las ganancias de electrones. Bien, y eso hacía que el estado de oxidación, perfecto, si ganamos electrones, el estado de oxidación disminuya. Y las oxidaciones eran las pérdidas de electrones, ¿bien? Y los estados de oxidación aumentaban. Pero cuando uno habla en química orgánica, las reducciones tienen que ver con las pérdidas de oxígeno y las oxidaciones con las ganancias de oxígeno. Entonces, muchas veces el término oxidar, reducir, hay que ver en qué ámbito se lo usa, ¿bien? Generalmente cuando hablamos en química orgánica, la reducción es la pérdida de oxígeno y la oxidación es la ganancia de oxígeno, ¿m? Al grupo en cuestión. Bueno, acá tenemos la producción de Fischer, de la L-fucosa. ¿M? ¿La L-fucosa es un aldehído o es una acetona? Una acetona. ¿Están de acuerdo? No, profe, disculpe, no es un aldehído, pero ¿esa viene de dónde? ¿De la glucosa? El, No, de galactosa. la galactosa. Sí, ya a continuación sale, se da problema. Ya a continuación le explico eso. De ahí proviene, porque eso no lo dice el libro y bueno, quiero que sepan de dónde viene, porque así como la desoxirribosa, ustedes sabían que venía de la ribosa, la L-fucosa de dónde viene. Bueno, acá tenemos también las proyecciones de Hadworth, ¿sí? Que son las que sé que les van a tomar. Es un aldehído, ¿estamos? Acá, en el carbono 1, siempre que ustedes tengan este grupo, carbono en un brazo hidrógeno y el otro doble enlace con oxígeno es aldehído. Después lo que esté al lado no importa. Después lo demás sí no es que no importe, va a resultar si es un monosacárido, si es un disacárido, si es galactosa, obviamente que tiene que ver lo demás. Pero cuando ustedes miren el grupo funcional del extremo más importante, el aldehído es este grupo. ¿M? Sería una acetona si este doble enlace estuviera en el carbono 2. Recuerden eso. La acetona siempre en el carbono 2 tiene el doble enlace. Profe, ¿esa que tiene un hidrógeno de más en el primer carbono? No, no es que tiene un hidrógeno de más. Lo que pasa es que acá, ustedes en las demás, directamente le colocaban CH2, punto. Pero acá están los dos Ah, hidrógenos. Está listo, escrito, listo. esto se llama estructura desarrollada y las otras eran semidesarrolladas. Eso también tengan cuidado, porque si no, ustedes van a decir, no, no es lo mismo. Miren bien. Bueno, pero, ¿Sí? profe, ¿qué no es que el carbono tiene cuatro, y tiene ahí, tiene uno, dos, tres, cuatro, como cinco bracitos? Ajá. ¿Qué creen los Ese demás? tiene cuatro.
Está bien, Carla. Está atenta. Sí, hay un error ahí, chicos. ¿Sí? Hay un error acá. El carbono no puede tener 5 brazos. Y está bien lo que ha evidenciado la compañera. Miren, ni yo me he dado cuenta. Así que, sí, acá hay un hidrógeno de más. ¿Sí? Es un aldehído. Acá explico lo que decía recién la compañera. A ver, voy a borrar esto. Bueno, el que se encuentra en la naturaleza pertenece a la serie L. O sea, que fíjense que todos los más importantes que el organismo utiliza y que identifica muy bien en sus reacciones para llevar a cabo las reacciones biológicas son las de la familia D. Pero no le excluimos, eso no significa que se excluya totalmente a la familia L. ¿Sí? De hecho, lo dijimos en las clases anteriores. Hay algunos L, pero los más importantes son los D. Bueno, la fucosa es un ejemplo de un L. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en la naturaleza en la forma L comúnmente. O sea que va a preferir esta expresión. Y acá, aclaro lo que les decía anteriormente, ¿de dónde proviene? O sea, ¿de qué monosacárido se redujo para formar este desoxiazúcar? ¿Sí? La fucosa. La L-galactosa por pérdida del oxígeno en el carbono 6. Ahí está. Por eso primero puse la L-galactosa, ¿sí? Y en este, que es el carbono 6, si fíjense, en este oxígeno se pierde, queda CH3. ¿Ven? Lo que ven acá. Miremos el carbono 6, que es este. El oxígeno del grupo oxidrilo de ese carbono se fue, se redujo este grupo. Bien, este grupo que sería el grupo alcohólico. Entonces me queda CH3. Ya están de vuelta los 3 bracitos que dice la compañera Carla. ¿Sí? Tiene 3 brazos con el hidrógeno y uno conectado al carbono 5. Por eso se dio cuenta que había un error en la imagen anterior. Y de acá proviene. ¿Mm? Proviene de la reducción de la L-galactosa y por eso se llama L-fucosa. Bueno, ahora vamos a ver los derivados de monosacáridos importantes que derivan, en este caso el proceso es inverso, no es reducción, oxidación, ¿sí? Y la oxidación de aldosas, las que le han presentado a ustedes, la oxidación de la aldohexosa, que es la glucosa. De hecho, importantísima. Bueno, acá en esta primera imagen, que está muy bien la del libro, ¿qué tenemos? Tenemos la de glucosa, que está así, traten de retenerla y traten de, como les dije anteriormente, de mantener las diferencias visuales con las demás. Cuando ustedes están en un medio con una oxidación moderada del grupo aldehído, porque este es el que reacciona, el grupo funcional principal, se forma el ácido glucónico. Fíjense en que, ¿qué ha ocurrido acá? No ha ocurrido una pérdida de oxígeno, ha ocurrido lo contrario, ha ocurrido una ganancia de oxígeno. ¿Sí? Hay todo un mecanismo acá, ¿sí? Como el que expliqué de la ciclación de la glucosa para llegar acá. Pero bueno, no vamos a ver ese mecanismo. Y así es como se obtiene el ácido glucónico. Perfecto. Por oxidación moderada de la glucosa. ¿En dónde? En el carbono 1. Pero también puede sufrir una segunda oxidación. El ácido glucónico, que fue el producto que obtuvimos en la imagen anterior, cuando la oxidación es enérgica, ¿qué quiere decir? Que se encuentra en un medio, bien, que tiene mucha cantidad de oxígeno, tiene mucha presión del grupo oxígeno. Entonces, en ese caso se dice que la oxidación es enérgica, o sea que hay mucha concentración de oxígeno en esa solución. En ese caso, ¿qué pasa? El ácido glucónico, que ya se había oxidado el carbono 1 del grupo aldehído, se va a oxidar el carbono 6. ¿Mm? Fíjense en acá, dice oxidación, carbono 6. Y el ácido glucónico se va a convertir, a su vez, en otro producto que es el ácido glucárico. Perfecto. Y acá vemos el proceso inverso. No la reducción, sino la oxidación. No la pérdida de oxígeno, sino la ganancia de oxígeno. Bueno, estas son cosas claves y van quedando limpias, ¿sí? Oxidación moderada, se convierte la glucosa en ácido glucónico.
oxidación enérgica por alta concentración de oxígeno en la solución, se convierte el ácido glucónico en ácido glucárico. ¿Dónde ocurre la oxidación para formarse el ácido glucónico? En el carbono 1, el del aldehído, y el ácido glucárico en el carbono 6 del ácido glucónico. Son cosas que van a las preguntas del parcial. Ésteres fosfóricos, ya son los últimos. Bueno, habíamos dicho previamente que este producto de monosacáridos ocurría por una reacción química llamada fosforilación, ¿sí? Y este proceso, por eso lo he puesto ahí en amarillo, es el primer paso que realiza nuestro cuerpo para utilizar un monosacárido. Porque todos estos monosacáridos en el organismo el cuerpo los utiliza para llevar a cabo sus funciones biológicas, y mucho más complejas que estas. Y el primer paso, ¿sí?, es transformar un monosacárido en un fosfato, ¿sí?, que se produce por la fosforilación de algún grupo del monosacárido, algún grupo funcional. Espera, antes de pasar, acá. Miren, acá tenemos el gliceraldehído, que en el carbono 3, ¿sí?, el gliceraldehído, en el carbono 3, recuerden que el carbono 1 es el que tiene el grupo funcional aldehído, carbono 2, carbono 3. El carbono 3 ha sufrido la fosforilación. El grupo oxidrilo del carbono 3 liberó el hidrógeno y ahí viene y se une este grupo que es el grupo fosfato, ¿sí? Este grupo, que ustedes lo ven acá, ya lo voy a escribir acá, es hidrógeno, fósforo, oxígeno 3. Ese. Eso lo han visto en química. ¿Mm? Ese es el ácido fosfórico. Por eso, ahora la estructura, ¿sí?, es esta. Tiene el fósforo enlace doble con un oxígeno y dos enlaces simples con grupos hidroxilo. Si ustedes suman, da esta estructura. ¿Mm? Bueno, esta estructura reemplaza al hidrógeno que libera el grupo hidroxilo del carbono 3 del gliceraldehído y se coloca ahí con uno de esos bracitos. ¿Por qué? Porque el fósforo tiene 5 brazos, no como el carbono que tiene 4. ¿Por qué? Porque tiene 5 electrones en el último nivel. Entonces eso le da la capacidad de combinarse hasta con 5 grupos. ¿Mm? Bueno. Y se llama 3 porque está ubicado en el carbono 3. Y se llama fosfato, porque esta estructura cuando pierde un hidrógeno, en realidad acá ha perdido un hidrógeno, ¿sí? Esto tiene así, carga negativa, porque esto fue hidrógeno 3, fósforo 1, oxígeno 3. Perdió un hidrógeno y quedó hidrógeno 2, este que está acá. Este era hidrógeno 3, perdió 1 y quedó negativo, hidrógeno 2. Y ese grupo se llama fosfato y se ubicó en el carbono 3. Y este es el D-gliceraldehído, ¿por qué? Porque tenía el último grupo oxidrilo a la derecha del último carbono asimétrico. Bueno, en realidad acá este es el que se toma como referencia, como base. Y acá tenemos el mismo proceso, pero en vez de en el D-gliceraldehído, ¿sí?, en la dihidroxiacetona, que es el otro grupo mínimo, el monosacárido mínimo, recuerden que eso lo vimos en la primera clase, el monosacárido mínimo es el D-gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Bueno, esto ocurre lo mismo, pero en cualquiera de los dos carbonos que están al lado del grupo funcional cetónico, son carbonos 1. Bien, esto se llama isómeros de posición. O sea, puede ser carbono 1 este, voy a cambiar al puntero, este es el carbono del grupo funcional, ¿sí? Este puede ser, este es el carbono 1, y de ahí puede ser carbono 2 este o carbono 2 este. Cualquiera de los dos, perdón, al revés. Carbono 1, cualquiera de los extremos, y carbono 2 el grupo funcional del medio. Entonces acá por eso que no se coloca la ubicación, porque es simétrico. Por eso acá no se colocó el 2, por ejemplo. No se puso dihidroxiacetona 2-fosfato, porque es lo mismo. Es carbono 2 este o este, dependiendo de dónde yo coloque. Es totalmente simétrico. Y ahí está el mismo grupo que teníamos acá. El mecanismo no lo vamos a explicar. Voy a borrar este que está acá. Bueno, acá tenemos una imagen, pero con la proyección de Hadwin, no la proyección de Fischer. Pero es lo mismo, ¿sí? Acá se ha colocado en la alfa de glucosa. Fíjense en que el grupo oxidrilo del carbono 1 estaba mirando hacia abajo. Y usted dice, ¿qué pasó con el hidrógeno? El hidrógeno se fue y entró el anión fosfato.
¿Mm? Y acá también tenemos la alfa de glucosa, pero en este caso el anión fosfato no se ha unido al carbono 1. Siempre por eso hay que decir en qué carbono se produjo. Se ha unido al carbono 6. Recuerden que este también tiene un grupo hidroxilo, ¿lo ven? Así como todo, o sea, el carbono 2 tiene hidroxilo, el 3 también, el 4. Entonces, este proceso de fosforilación se puede producir en cualquiera de esos carbonos. Puede ser del 1 al 6. Y en este caso se ha producido en el carbono 6. El carbono 6, que también tiene grupo oxidrilo, perdió el hidrógeno y vino y se colocó el anión fosfato. Entonces, la alfa de glucosa, 6-fosfato. Hay que nombrar en qué lugar se produjo la fosforilación. Bueno, y acá lo mismo, pero en la fructosa. ¿Sí? Acá tenemos una fructosa que ha sido fosforilada por un grupo y otra que ha sido difosforilada. O sea, tiene dos grupos. Entonces se le coloca la ubicación de los carbonos, carbono 1 y carbono 6, y en esos carbonos se ha producido en la misma reacción química dos veces. Entonces, bisfosfato, tengo dos grupos fosfato. ¿Bien? Ha ocurrido en el carbono 1 y ha ocurrido en el carbono 6. Y acá solamente ocurrió en el carbono 6. Fíjense, este es el carbono 1, ¿y dónde está el grupo? En el último carbono, carbono 6. Bueno, ahí tenemos un resumen visual de algunas estructuras de hardware de los anómeros más importantes que hemos visto en la clase, ¿sí? La glucosa, la alfa y la beta, y después los derivados importantes, ¿sí? O sea, los otros monosacáridos importantes que se obtenían a partir de la glucosa, ¿sí? Y después, bueno, acá no estaría en este resumen los derivados, los que hemos acabado de ver, pero sí los tenemos a la manosa, a la lactosa, perfecto. Nos vemos el lunes, chicos, ¿sí? Vamos a ver acá. Profe, Sí, ahí el fósforo siempre es así como lo ha puesto usted, no cambia nada, es siempre no, igual. es Vale, siempre igual, Carlos, gracias. como estaba en la clase. Voy a tener la grabación, así no se hace tan larga.